Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis viendo en primer plano, vamos a hablar del pienso C15, un pienso que es para aves, pero en este caso lo vamos a usar para reptiles. Es un pienso muy usado en tema de uromastyx, pogonas o otros reptiles omnívoros. En este vídeo vamos a hacer una comparativa con algunos productos de la misma marca, cómo podemos usarlos y mezclarlos entre unos y otros. Y aparte de todo eso, si os quedáis hasta el final del vídeo, os voy a enseñar cómo darles de comer a pogonas babies o pogonas adultas que no están acostumbradas a comer pienso, sea este o sea otra marca. Por ejemplo, cuando os vais de vacaciones o vais unos días fuera, tener a vuestros animales alimentados y sin ningún problema. Espero que os guste, nos vemos ahora. Bueno, ya estamos por aquí otra vez. Nada, deciros que yo llevo sobre un mes y pico, más o menos aproximadamente, usando este tipo de pienso. Había leído muchísimo sobre él, sobre todo de creadores de uromastyx, tanto españoles como de fuera de España. Tenía muy buenas críticas. Había gente también que lo usaba en criaderos de pogona. Y bueno, yo quería experimentar con ello y aparte pues enseñaros a vosotros cuál es mi experiencia con este tipo de pienso. La base de este pienso está hecho a base de cereales seleccionados, fruta y un 50% de alpiste. Contiene calcio, fósforo, magnesio, triptófano, no sé, un montón de elementos que hace que este tipo de nutrición pues sea bastante buena y completa para nuestros reptiles. También tiene otro componente que es Flora Stimul, que lo que hace es estimular la flora intestinal. Diciéndolo de alguna manera, protege contra los problemas intestinales que pueda tener el animal. La verdad que es algo muy interesante y a tener en cuenta cuando le damos este tipo de alimento, y puede ayudar a nuestro animal pues, a regularse su flora intestinal. En el mercado hay varios tipos de alimentación de este tipo, de la misma marca, que ahora os lo iré poniendo. Por ejemplo, aquí estoy viendo, bueno, aquí estoy abriendo para que veáis cómo viene envuelto y cómo viene presentado. Este tipo de pienso lo podéis, por ejemplo, mezclar con este que estáis viendo a la derecha o con otros de la misma marca, que ahora os dejaré alguno más. Por ejemplo, este es el Uni, que esto es para animales insectívoros. El tema de proteínas es un poquito más alto. En el que estamos hablando tiene un 15%, este creo que tiene un 18%. Podemos mezclarlo. Sí que es verdad que el gránulo es mucho más grande el del Uni que el que estamos viendo en imagen, el que estoy enseñándolo. Para pogonas babies, por ejemplo, o para animales pequeños, el otro gránulo sería demasiado grande, y este que estáis viendo en primer plano, que tengo yo en la mano, sería el perfecto para darle a animales más pequeños. Como os he dicho al principio del vídeo, os voy a enseñar algún truco para darles de comer a vuestros pogonas que no estén acostumbradas, sean babies o sean adultas, o sea del tamaño que sea. Solo yo me estoy diciendo pogonas, pero puede ser uromastyx o cualquier otro reptil omnívoro. Cogeremos, por ejemplo, la ensalada que les hacemos normalmente y le pondremos los gránulos por encima. ¿Esto qué hace? Pues hará que el animal se acostumbre al sabor de ellos, y luego cuando los visualice hará que se los coma pues bueno, de buen agrado. También podéis, una vez que ya estén acostumbrados, no hace falta ya mezclarlo, o sí, como vosotros veáis, pero también podéis coger un cacharrito y tenérselo, pues nada, solo con el gránulo, y que ellos cuando quieran comer que vayan. Hay gente que los deja un tiempo, se los deja siempre para que coman cuando ellos quieran. Hay gente que se los quita. Eso cada uno, dependiendo de la suplementación que queráis darle. Si queréis dejárselo en un rinconcito de su terrario, un bol, con este caso, solo con este pienso, no tendréis ningún problema. Sí que es verdad que no lo llenéis demasiado para que se vaya gastando y lo vayáis cambiando, que no se tire mucho tiempo. Ahora os voy a enseñar otro truquito más para animales que nunca han comido. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo un simulacro con pogonas mías. Pues lo que podéis hacer es, en el pienso, poner un sitio bastante plano, echarle tenebrio en este caso, que es un animal que no es como el grillo, que corre demasiado, que se queda estático en el sitio. Y lo que haremos, que inconscientemente ellos empezarán a comer el tenebrio, y habrá, por ejemplo, en este caso, ahora estáis viendo, ya está comiendo un poquito de pienso. Haremos poco a poco introducirle el pienso en su dieta. Cuando pasen un tiempo, no podemos decir cuánto tiempo, pero sí que es verdad que cuando pase un tiempo, que ellos empiecen a probar y les guste, porque les gusta bastante este tipo de alimentación, lo verán como algo normal y será parte de su dieta, y empezarán a comerlo con normalidad. Luego no hará falta de ponerle nada de insecto ni nada,
que mueva el pienso para que les llame la atención. Os dejaré abajo el enlace para comprarlo si queréis, la verdad que es muy interesante y sobre todo eso, a la hora que nos vamos, por ejemplo, de vacaciones o nos vamos unos días fuera, si tenéis a vuestros animales acostumbrados a comer pienso, os ayudará a la hora de mantenerlos. Yo, por ejemplo, si me voy fuera 2 días o 3 días fuera, si les dejas este tipo de pienso o otro tipo de pienso específico para pogonas, la verdad que nos ayudará a estar más tranquilos y sabiendo que los animales están perfectamente alimentados. Como os digo, hay estudios sobre este tipo de pienso en reptiles, criadores de fuera y tanto españoles que han hecho cría solo con el pienso este, y la verdad que es interesante y sabemos que están bien nutridos. Eso no quiere decir que solo le deis este tipo de pienso, yo no lo vería bien solo darle este tipo de pienso, pero sí que como forma de su dieta es perfecto, o como suplemento les irá perfecto a vuestras pogonas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os guste. La verdad que intento hacer temas que a mí me interesan, que yo he buscado cuando empecé o cuando llevo bastante tiempo con el tema de reptiles. Son cosas que son interesantes, que muchas veces no sabemos que existen o que se les pueden dar, y siempre que sea pues cosas que sean buenas, que sabemos que no le van a hacer ningún daño a nuestros animales, yo creo que es interesante de saberlas. Eso no quiere decir que tengáis que darle este pienso, también podéis darle piensos específicos para pogonas o para otros reptiles, pero sí que es verdad que es un pienso que lleva muchísimos años en el mercado, con el que han criado muchas veces muchos criadores, y que tiene una trayectoria que es bastante buena. Bajo mi punto de vista, todo lo que he leído siempre ha sido bastante bueno sobre este tipo de pienso, y quería dejarlo pues, para que vosotros lo tuvierais en mente y lo usaréis con vuestros reptiles. Por mi parte nada más, suscribiros si no lo estáis, un saludo, hasta luego, adiós.